funciona. Hemos visto que en el paso 3, como resultado de los pasos 1 y 2, tomamos la decisión. Y cuando lo hicimos por primera vez estuvimos en correcta relación con Dios y con nuestras vidas. Esta es la base espiritual. Una vez que ponemos esto, vamos a los pasos 4, 5, 6 y 7, que es donde lidiamos con nosotros mismos. Decimos que somos producto de nuestras mentes, no de nuestros cuerpos. Así que en los pasos 4, 5, 6 y 7 trabajaremos con nuestra mente. Todos tenemos una vida espiritual con la cual tenemos que vivir y podemos hacerlo en conflicto o armonía. En el paso 3 nos hemos puesto en armonía. En los pasos 4, 5, 6 y 7 vamos a trabajar con la mente. Todos tenemos una mente, aunque a veces actuemos como si no la tuviéramos. No importa si vivimos en armonía o en conflicto. Por primera vez, a través de trabajar los pasos 6 y 7 y como resultado de ver nuestros defectos en los pasos 4 y 5, los pasos 6 y 7 trabajan con nuestra mente. Ahora, esas dos áreas de nuestras vidas parecen estar donde debían estar. Vamos a entrar en la tercera dimensión de nuestra vida, nuestra relación con los demás. Tenemos que lidiar con esta área que es parte de la vida humana. Este es el trabajo final que vamos a hacer. Esto no solo tiene que ver con lo físico. Todos tenemos una vida física, pero física, sociológica, es hablar de nuestras relaciones con todo lo demás en este mundo que es físico, otras personas, nuestros trabajos, etc. Y todo en la vida encaja en una de estas dos áreas. Este es el propósito de la vida. Decimos que el alcoholismo es un trabajo interior, por lo tanto, empezaremos a trabajar desde adentro. Si no trabajamos en esto, si no aclaramos nuestras relaciones con los demás, pasos 8 y 9, entonces vamos a sentir culpa y temor, lo cual volverá a nuestra mente y eso nos va a apartar de la luz del espíritu, pasos 1, 2 y 3. Y vamos a perder todo el trabajo que habíamos empezado. Las cosas a medias se consideran como nada. Estamos de acuerdo que si no recorremos todo el camino no tendremos nada. Los pasos 8 y 9 hablan acerca de la tercera dimensión en la vida y todos sabemos acerca de eso. La mayoría de mi trabajo lo tuve que hacer en la tercera dimensión. Mi esposa estaba ahí y yo tuve muchos problemas con ella. Tuve muchos problemas con mi trabajo, mi auto, mi dinero, pero estuve algunos años tratando de resolver problemas exteriores, sin hacer nada acerca de los interiores. Tenía mi mujer, mi trabajo y mi carro. Finalmente perdí a mi mujer y corrí a recuperarla. Cuando lo había hecho, mi trabajo se fue y tuve que ir a recuperarlo. Cuando esto sucedió, había perdido el auto. Siempre tuve un desorden ahí porque no estaba construido sobre algo firme. Pero ahora que hemos trabajado en estas dos dimensiones, los pasos 8 y 9 van a hacerlo con la tercera dimensión. Y entonces las promesas empezarán a venir. Nuestra vida por primera vez parecerá estar donde debería estar. Así que vamos a ver los pasos 8 y 9. Hemos estado tratando solos de encontrar y deshacernos de estos defectos que nos apartaban de Dios y de la luz del Espíritu. Nos era imposible verlos y mucho menos librarnos de ellos hasta que tomamos los pasos 1, 2 y 3. Estos pasos nos acercaron a Dios y por primera vez en muchísimos años decidimos permitirle que dirigiera nuestras vidas. Y esto permitió que abriéramos nuestra mente lo suficiente para ver nuestros defectos. Y al encontrarlos, descubrimos resentimientos, temores y el daño que causamos a los demás. Y trabajamos en ellos hasta erradicarlos. En muchos casos fue necesario reparar el daño, en orden de poder completar el trabajo y liberarnos por completo de estos defectos. Va a ser necesario que hagamos algo respecto a los temores, la culpa y el remordimiento asociado con el pasado. Recuerden que habíamos limpiado completamente el cajón de nuestros resentimientos y temores hasta aquí, pero tengo un cuarto lleno de temores, culpa y remordimientos asociado con el pasado que no ha sido limpiado aún. Todo lo que hemos hecho ha sido mirarlos y ver lo que habíamos hecho. Ahora estamos listos para hacer algo al respecto. Y si quiero limpiar este cuarto y deshacerme de las cosas que me separan de Dios,
voy a tener que hacer algo que es muy difícil para un alcohólico y que nadie quiere hacer realmente. El programa de los grupos Oxford lo llamaba hacer restituciones. Bill lo cambió por hacer enmiendas. Para hacerlo, voy a tener que seguir otro principio conocido por la humanidad por miles de años. Podemos liberarnos de la culpa y remordimiento del pasado haciendo algo al respecto. Mucha gente dice que no entiende por qué lo tiene que hacer, pero si no lo hacemos, estos sentimientos crecerán y empezaremos a tener problemas. Empezaremos a resentir a esa gente a la que le debíamos una restitución y empezaremos a temer que es a esa gente. Y esto nos llevará a bloquear la luz del espíritu y tarde o temprano terminaremos volviendo a beber. En algunas partes de la lectura pareciera decir que Bill contactó al Dr. Bob y que el Dr. Bob desde la primera vez estuvo sobrio, pero nosotros sabemos que el Dr. Bob se emborrachó una vez más. Se estaba alistando para ir a una reunión de la asociación médica a la que asistía cada año. Su esposa le dijo a Bill: no lo dejes ir porque cada vez que lo haces se emborracha y lo volverá a hacer esta vez. Bill le contestó: está bien, si lo hace estará bien. Tiene que aprender a vivir en un mundo donde existe el alcohol. El Dr. Bob fue a la reconvención, se emborrachó y regresó borracho a Akron. Fue a la casa de su enfermera porque tenía miedo de ir a su casa. Yo creo que no quería encarar a Ann y a Bill juntos. Su enfermera llamó a Ann y le dijo: ven a recogerlo, está borracho. También le dijo: tienes que ponerlo sobrio para mañana porque tiene una operación que solo él puede realizar. Bill lo recogió y a punto de café trató de ponerlo todo lo sobrio que pudo. A la mañana siguiente lo llevó al hospital para la operación. En el estacionamiento, el Dr. Bob le dijo a Bill que no podía realizar la operación. Estoy muy mal y tembloroso. Podría hacer daño a alguien. Bill le dijo: estarás bien, y le dio una cerveza diciéndole: toma esto y todo estará bien. El Dr. Bob se la tomó, entró al hospital, realizó la operación salió bien, pero luego desapareció. Bill estaba sentado en el estacionamiento esperando por él y pensó que la alergia se había desatado por la cerveza y que el Dr. Bob había corrido por ahí. Luego de esperar un rato, volvió a la casa y con Ann esperaron pacientemente que apareciera borracho. Volvió en la noche completamente sobrio y Bill le preguntó: ¿dónde demonios había estado? El Dr. Bob le dijo que había estado reparando el daño que había causado a otras personas. Reparar los daños fue lo último que tuvo que hacer para estar libre del pasado y poder continuar viviendo en paz, con serenidad y felicidad. La mayoría de nosotros, tarde o temprano, tendremos que hacer esto si queremos esa paz y volver al propósito que tuvo Dios para ponernos en esta vida. Así que demos una pequeña mirada a los pasos 8 y 9. No son tan complicados. Ellos nos dirán exactamente lo que tenemos que hacer. Este propósito de vida del que nos habla el libro no es nada nuevo. En los principios de cualquier religión, salud mental o cualquier programa de esta clase hablan del propósito de la humanidad y siempre es lo mismo, al igual que en estos pasos. Ahora entiendo cuando 2000 años atrás el hombre decía: amor al Señor mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. Eso eran los pasos 1, 2 y 3, y decía: con toda mi mente. Eso es los pasos 4, 5, 6 y 7, y también decía: y a mi prójimo como a mí mismo. El mismo propósito. Y lo que estamos tratando de hacer es acomodarnos en este propósito de vivir. Eso es lo que es serenidad. Cuando estamos en armonía con Dios y con nosotros mismos, nuestra vida está en orden. Los pasos 8 y 9 son el último obstáculo. Ahora necesitamos más acción, sin la cual encontramos que la fe sin obras es fe muerta. Veamos el 8º y 9º pasos. Tenemos una lista de personas a las que hemos perjudicado y estamos dispuestos a reparar esos daños. Hicimos la lista cuando hicimos el inventario. Recuerden que alguna de esa gente la tomamos de la lista de resentimientos, otra de la lista de temores, otra de la lista de daño sexual y luego le añadimos los otros daños que habíamos causado. Ya tenemos esta lista.
La mitad del paso 8 está hecha. Nos sometimos a una autoevaluación drástica, paso 4. Ahora vamos a nuestros semejantes y reparamos el daño que hemos causado en el pasado. Tratamos de barrer los escombros acumulados como resultado de nuestro empeño en vivir obstinados y manejarlo todo a nuestro capricho. Si aún no tenemos la voluntad de hacerlo, la pedimos hasta que nos llegue. Recuerden que al principio estuvimos de acuerdo en que haríamos todo lo que fuese necesario para sobreponernos al alcohol. Nosotros decimos que estos pasos no podemos hacerlos solos. Tenemos la lista, si no tenemos la voluntad, la pedimos. Rezamos por ella hasta que llegue. Bill dice que una de las llaves de los pasos 8 y 9 es esta parte. Las llaves para aliviar lo que estamos buscando en nuestra vida vienen de la voluntad de hacer esto. No de lo mucho que hagamos, pero una vez que estamos dispuestos, estamos libres, ya sea que lo logremos o no. Algunas personas no pueden hacer los reparos, pero si están dispuestos se sentirán libres de la culpa y el remordimiento. Este párrafo trata del paso 8, lo demás es el paso 9 y trata de cómo hacer estas reparaciones. Sería dejar la mandíbula descubierta. ¿Por qué correr el riesgo de que se nos tilde de fanáticos o majaderos religiosos? Podríamos truncar una futura oportunidad para llevar un mensaje beneficioso, pero es seguro que a nuestro hombre le impresione un deseo sincero de corregir lo que está mal. Le interesará más una demostración de buena voluntad que nuestra charla sobre descubrimientos espirituales. No nos valemos de esto para desviarnos del tema de Dios. Cuando sea para cualquier fin bueno, estamos dispuestos a declarar nuestras convicciones con tacto y con sentido común. Surgirá el problema de cómo acercarnos al individuo que odiábamos. Puede ser que nos haya hecho más daño del que le hemos causado, y que a pesar de que ya hayamos adoptado una mejor actitud hacia él, no estemos todavía muy dispuestos a admitir nuestros defectos. A pesar de esto, cuando se trata de una persona que nos desagrada, nos empeñamos en hacerlo. Es más difícil ir a un enemigo que a un amigo, pero encontramos que es más beneficioso para nosotros. Le abordamos con el mismo deseo de ser serviciales y de perdonar, confesando nuestro antiguo rencor y expresando nuestro pesar por ello. Esto es reparación cara a cara. Bajo ningún pretexto criticamos a tal persona ni discutimos con ella. Sencillamente le decimos que nunca dejaremos de beber mientras no hayamos hecho todo lo posible por enderezar nuestro pasado. Estamos aquí para barrer nuestro lado de la calle, comprendiendo que no podremos hacer nada que valga la pena hasta que lo hagamos. Nunca tratando de decirle qué es lo que él debe hacer. No se discuten sus defectos, nos limitamos a los nuestros. Si nuestra actitud es calmada, franca y abierta, quedaremos complacidos con el resultado. En 9 de cada 10 casos sucede lo inesperado. Algunas veces la persona a quien vamos a ver admite que ha tenido la culpa, acabándose así en una hora lo que ha sido una enemistad de años. Rara vez fallamos en lograr un progreso satisfactorio. Nuestros antiguos enemigos a veces alaban lo que estamos haciendo y nos desean el bien. Ocasionalmente ofrecerán su ayuda. No debemos dar importancia, sin embargo, a que alguien nos eche de su oficina. Hemos hecho nuestra demostración, hemos cumplido por nuestra parte. Lo que pasó, pasó. Esta es una reparación cara a cara y sabremos los resultados de inmediato. Esto realmente funciona si estamos dispuestos a hacer lo que el libro nos dice que hagamos. A veces no es fácil, pero el libro continuamente nos recuerda que la personalidad no puede sobreponerse a la personalidad, y quizás tengamos que pedir ayuda a Dios para estar dispuestos a hacer estas cosas. Pienso que encontraremos los beneficios sin importar el dolor que sintamos al hacerlo. Otra clase de reparación directa podría ser la siguiente. La mayoría de los alcohólicos deben dinero. Nosotros no esquivamos a nuestros acreedores. Al decirles lo que estamos tratando de hacer, no ocultamos lo de nuestra manera de beber. De todos modos, generalmente lo saben aunque creamos lo contrario. Tampoco tememos revelar nuestro alcoholismo basándonos en que ello puede causar un daño económico. Abordado en esta forma, el acreedor más despiadado nos sorprenderá a veces. Al concertar el mejor arreglo posible, podemos hacerles saber a estas personas lo penados que estamos. Nuestra manera de beber
nos ha hecho morosos con nuestros pagos. Tenemos que perder el miedo a los acreedores, sin importar lo mucho que necesitemos hacer para lograrlo, porque estamos expuestos a beber si tenemos miedo de encararlos. Alguna gente en Alcohólicos Anónimos dice: realmente no veo la razón por la cual tenga que pagar esa vieja deuda. Yo creo que solo hay dos razones para pensar así. Una es que quizás tenga temor de enfrentar a esa persona, y la segunda, que todavía seamos egoístas. Vamos a quedarnos con ese dinero para nuestro uso, en lugar de restituirlo por algo que hicimos en el pasado. Pero si realmente hemos trabajado los pasos 3, 4, 5, 6 y 7, con lo mejor de nuestra habilidad, ese temor y ese egoísmo seguramente habrán desaparecido, y podremos seguir con este proceso. Alguna gente dirá: ¿cómo voy a pagar todo ese dinero? Es una suma muy grande. No sé por qué no podríamos pagarlo si lo hemos robado, y seguramente si estamos dispuestos con la ayuda de Dios podremos hacerlo. Pienso que nos hemos olvidado que desde el paso 3 Dios está con nosotros, y si tenemos que hacer estas cosas, Dios hará que sean posibles. Tengo un amigo en Alcohólicos Anónimos que ha estado sobrio más de 30 años. 4 o 5 años atrás me dijo en su 25 aniversario: Charlie, pagué lo último de aquello la semana pasada. Y yo le pregunté: Dan, ¿cómo te sientes? Y Dan contestó: maravillosamente. Es la primera vez en mi vida que yo recuerde que no le deba nada a nadie. Dan se había liberado de esto. Le tomó largo tiempo hacerlo, pero lo logró. De cualquier manera, la mayoría de nosotros no debemos esas cantidades de dinero. Si nosotros estamos dispuestos a hacer esto, todo lo que tenemos que hacer es ir donde la persona y decirle: mira, siento haberte robado tu dinero. Esto es lo que pienso que te debo. No tengo el dinero para pagarte ahora, pero te prometo pagarte tanto a la semana, lo que podamos. Y en un periodo de tiempo pagamos a esas personas. Ahora, esto no es realmente grandioso para un alcohólico. Lo que realmente nos gusta es tener toda la suma completa, ponerla en un sobre, ir y ponerlo en la mesa y decir: aquí está tu maldito dinero, afrontémoslo. En la mayoría de los casos no vamos a hacer eso. Yo pienso que el verdadero alivio viene de la disposición de hacerlo y de empezar a hacerlo. Yo me siento muy bien ahora de poder caminar por el mundo y no tener que temer a nadie por haberle robado en el pasado. Yo acostumbraba a ser así. Solo iba a las licorerías donde no debía dinero. Tenía un miedo de muerte de ir al banco. Sabía que si entraba al banco, el administrador se daría la vuelta y caminaría en sentido contrario. Y si no lo hacía, me llamaría a su oficina y diría: hey, ¿qué vamos a hacer con estas cuentas? Y yo terminaba mi relación con las personas por causa del dinero. Es grandioso no tener que preocuparme más de eso. Si nosotros debemos y sabemos que es así, nunca nos sentiremos libres a menos que hagamos algo al respecto. No tiene que ser hecho de la noche a la mañana. Ciertamente puede ser hecho en un periodo de años. El otro día una joven nos preguntó: yo debo dinero a una tienda como Sears por algunas cosas que robé en el pasado. ¿Cómo diablos les voy a pagar? Yo le dije: probablemente no puedas. Podrías crearles un tremendo problema en su sistema financiero. Podría costarles más el tratar de arreglarlo que lo que les debes. Pero lo que podrías hacer es darle la cantidad que debes al Ejército de Salvación y liberarte de esa culpa y remordimiento. Trata eso y ve qué pasa. Ella lo hizo y nos llamó después diciendo: hombre, eso realmente funcionó bien. Hay muchas maneras de hacerlo si estamos dispuestos a hacerlo. Hay muchas cosas que podemos hacer para reparar los daños. Es por eso que hay mucho en el libro acerca del paso 9. Charlie y yo estamos de acuerdo en que después de haber trabajado con muchas personas, nunca hemos visto nada que tenga que ver con hacer enmiendas, que no podamos encontrar algo en el libro que nos dé ciertas direcciones de cómo hacerlo. Hemos hablado de hacer reparaciones cara a cara. Ahora hablaremos de cómo manejar ofensas criminales del pasado. Tal vez hayamos cometido un delito que nos pudiera hacer ir a parar a la cárcel, si llegase a conocimiento de las autoridades. Puede que hayamos malversado fondos que no podamos reponer.
Quizás se lo hayamos confesado a otra persona, pero estamos seguros de que si nos descubriera, podríamos perder nuestro trabajo o incluso podrían encarcelarnos. Tal vez sea un delito leve, como haber inflado nuestras cuentas de gastos. La mayoría de nosotros hemos hecho esa clase de cosas. Tal vez estemos divorciados y nos hayamos vuelto a casar, pero no estemos cumpliendo con el pago de la pensión a la primera esposa. Por ese motivo ella se ha indignado y tiene una orden de arresto contra nosotros. Este tipo de dificultad es común. Aunque estas reparaciones tienen innumerables formas, hay algunos principios generales que nos parecen orientativos, recordándonos a nosotros mismos que hemos decidido hacer todo lo que fuese necesario para encontrar una experiencia espiritual. Pedimos que se nos dé fortaleza y se nos dirija hacia lo que es debido sin importar cuáles pudiesen ser las consecuencias personales. Podemos perder nuestra posición o nuestra reputación o afrontar la cárcel, pero estamos dispuestos. Tenemos que estarlo, no debemos amedrentarnos ante nada. Sin embargo, generalmente hay otras personas implicadas. Por lo tanto, no hemos de ser el precipitado y tonto mártir que innecesariamente sacrifique a otros para salvarse de caer en el abismo del alcoholismo. Un individuo que conocimos se había vuelto a casar. Debido a los resentimientos y a la bebida, no había pagado la pensión de divorcio a su primera esposa. Estaba furiosa. Acudió a la corte y consiguió una orden de arresto contra él. Él había empezado a llevar nuestra manera de vivir, había asegurado una posición y empezaba a levantar cabeza. Hubiera sido de una heroicidad impresionante por su parte presentarse ante el juez y decirle: aquí estoy. Pensamos que debía estar dispuesto a hacerlo si fuese necesario, pero que estando en la cárcel no podría sufragar los gastos de ninguna de las dos familias. Le sugerimos que escribiera a la primera esposa admitiendo sus faltas y pidiéndole perdón. Así lo hizo, incluyendo también una pequeña suma de dinero. Le explicó lo que trataría de hacer en el futuro. Le dijo que estaba absolutamente dispuesto a ir a la cárcel si ella insistía. Desde luego que ella no insistió, y toda esa situación quedó resuelta satisfactoriamente hace tiempo. Aquí es donde consideramos otra gente envuelta. Paso 4. Reparamos directamente cuando es posible, excepto cuando al hacerlo podamos perjudicar a ellos o a otros. Sea lo que sea, tenemos que considerar esto cuidadosamente. Esto nos trae a la memoria una historia acerca de uno de nuestros amigos. Cuando bebía, aceptó una suma de dinero de un rival suyo en los negocios, a quien odiaba amargamente, sin darle ningún recibo por dicha suma. Posteriormente negó haber recibido el dinero y se valió del incidente para desacreditar a su rival. En esa forma, su propia falta la usó como medio para destruir la reputación de otro. En efecto, su rival se arruinó. Creía que había causado un daño imposible de remediar. Si desenterraba aquel viejo asunto, ello destruiría la reputación de su socio, acarrearía deshonra a su familia y la privaría de sus medios de sustento económico. ¿Qué derecho tenía a implicar a aquellos que dependían de él? ¿Cómo sería posible hacer una declaración pública exonerando a su rival? Después de consultar con su esposa y con su socio, llegó a la conclusión de que era mejor arrastrar esos riesgos antes que comparecer ante su creador culpable de una difamación tan funesta. Comprendía que tenía que poner el resultado en manos de Dios o pronto volvería a beber, y todo se perdería entonces. Asistió a la iglesia por primera vez en muchos años. Después del sermón se levantó y serenamente explicó lo sucedido. Su acción tuvo una aprobación general y actualmente es uno de los ciudadanos que goza de mayor confianza en esa población. Esto sucedió hace años. Nuevamente aquí, él considera a otra gente que puede estar envuelta. Habla con ellos, obtiene su conformidad antes de hacer las reparaciones. Lo probable es que tengamos dificultades domésticas. Tal vez estemos enredados con mujeres en una forma que no quisiéramos que se pregone. Dudamos que los alcohólicos sean fundamentalmente peores en este sentido que las demás gentes, pero la bebida sí complica las relaciones sexuales en el hogar. Después de unos cuantos años con un alcohólico, una esposa se cansa y se vuelve resentida y poco comunicativa. ¿Cómo podría ser de otro modo? El marido empieza a sentirse solo y a compadecerse de sí mismo. Comienza a buscar en centros nocturnos y otros lugares de diversión algo más que licor. Tal vez tenga amoríos secretos y emocionantes con alguna muchacha comprensiva.
Con toda imparcialidad podemos aceptar que ella comprenda, pero ¿qué vamos a hacer con una situación como esta? Un hombre que está enredado en esa forma frecuentemente tiene muchos remordimientos, especialmente si está casado con una mujer leal y valiente cuya vida literalmente ha sido un infierno por su causa. Cualquiera que sea el caso, generalmente tenemos que hacer algo. Si estamos seguros de que nuestra esposa no está enterada, ¿debemos decírselo? Creemos que no siempre. Si ella sabe en forma general que hemos sido alocados, ¿debemos ponerla al tanto de los pormenores? Indudablemente debemos admitir nuestra falta. Tal vez ella insiste en conocer todos los detalles, querrá saber quién es la mujer y dónde está. Nosotros pensamos que debemos contestarle que no tenemos ningún derecho a involucrar a otra persona. Sentimos lo que hemos hecho y Dios mediante no volverá a suceder. No podemos hacer nada más que eso. No tenemos derecho a ir más lejos. No estamos casados con un grupo de idiotas. Si estoy coqueteando por ahí, mi esposa lo sabe. No tiene sentido que corra donde ella y le diga lo que hice para sentirme libre. Lo único que voy a conseguir es herirla más. Es mucho mejor sospechar que saber la absoluta verdad. A veces el sospechar no duele tanto. Además, si damos nombres y detalles, probablemente vamos a involucrar a otra gente y terminaremos hiriendo a muchas personas si no tenemos cuidado. Es difícil de creer, pero este es un error común. He visto mucha gente correr a hacer reparaciones a sus esposas antes de haber trabajado los otros pasos y decirles todo de golpe, y realmente crear muchos problemas. He visto 1 o 2 personas que han estado sobrias por 4 o 5 años, terminar diciéndoselo a sus esposas y acabar en un divorcio casi inmediatamente. A veces es mejor mantener la boca cerrada. Sin duda necesito hacer reparaciones a mi esposa, pero lo único que realmente puedo hacer es decir: mira, sé lo que he sido y tú lo sabes también. Realmente te hice daño cuando bebía y lo lamento, pero ahora estoy tratando de vivir una vida decente y con la ayuda de Dios no intento volver a hacer esas cosas nunca más. Y eso es todo lo que puedo hacer. Y eso es todo lo que puedo hacer con mis hijos también. Les digo que con la ayuda de Dios voy a tratar de ser un mejor esposo y un mejor padre. De ahora en adelante, para algunos, estas son todas las posibles reparaciones que podemos hacer. Hay por delante un largo periodo de reconstrucción. Tenemos que tomar la delantera. Musitar llenos de remordimientos que estamos arrepentidos es algo que de ninguna manera será suficiente. Debemos sentarnos con nuestros familiares a analizar francamente el pasado tal como lo vemos ahora, teniendo mucho cuidado de no criticarlos a ellos. Sus defectos pueden ser muy notorios, pero es probable que nuestros propios actos sean parcialmente la causa de estos. Así que dejamos todo en claro con la familia, pidiendo cada mañana a nuestro Creador nos enseñe el camino de la paciencia, de la tolerancia, de la bondad y del amor. La vida espiritual no es una teoría, tenemos que practicarla. A menos que la familia de uno exprese el deseo de vivir sobre una base de principios espirituales, no debemos apurarlos. No debemos hablarles incesantemente de asuntos espirituales, ya cambiarán con el tiempo. Nuestro comportamiento les convencerá mejor que nuestras palabras. Debemos recordar que 10 o 20 años de borracheras hacen que cualquiera se vuelva escéptico. Para hacer ciertos agravios, puede haber ciertos agravios que hayamos hecho que nunca puedan repararse completamente. Si podemos decirnos honradamente que los repararíamos si pudiéramos, no nos preocupamos por ellos. Podrían haber ciertas enmiendas que nunca podremos hacer. Quizás no sepamos dónde está esa gente, quizás esté muerta, o quizás el caso sea que podamos herir a otra gente. Así que tenemos que vivir con esto, pero no nos dolerá. Sabemos que lo haríamos si pudiéramos. Si estamos dispuestos, eso nos liberará. Hay personas a quienes no podemos ver y por lo tanto les enviamos una carta sincera. En algunos casos puede haber una razón válida para posponer este paso, pero no nos demoramos, si podemos evitarlo. Debemos tener sentido común y tacto, ser considerados y humildes, sin ser serviles o rastreros. Como criaturas de Dios, nos paramos en nuestros propios pies, no nos arrastramos ante nadie. El error que vemos que mucha gente comete es que queremos que todos nos perdonen.
y algunas veces ellos no aceptan nuestras disculpas. Entonces tratamos reiteradas veces de que ellos nos perdonen. No tenemos que hacer eso. Hacemos nuestras enmiendas lo mejor que podemos, y si ellos no quieren aceptarlas, allá ellos. No hay nada más que podamos hacer al respecto. Pienso que hay alguien a quien debemos reparaciones tanto como a cualquiera, y es a nosotros mismos. No puedo decir que no herí a nadie con mi manera de beber, porque lo hice a todos aquellos que estuvieron en contacto conmigo y positivamente también a mí mismo. Creo que lo mejor que puedo hacer es perdonarme por lo pasado, y la única manera de hacerlo es reparando el daño que causé a otros, siempre que sea posible. A través de mis reparaciones, mi culpa y mi remordimiento, así como mis temores del pasado, desaparecerán, y ese rincón de mi mente que estaba lleno de culpa, remordimientos y temores, se llenará con paz, serenidad y felicidad. Y yo estaré más lejos de volver a beber. La única manera de ir hacia el futuro es liberándonos del pasado. Eso es de lo que trata esto. Al principio les prometimos que si estaban dispuestos, paso 1, si podían creer, paso 2, y si decidían, paso 3, y si tomaban acción, pasos 4 al 9, pueden esperar obtener ciertos resultados. Los resultados de nuestros primeros 9 pasos los encontraremos en la página 78. Notamos que estas promesas vienen inmediatamente después del paso 9. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado y desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. ¿Son estas promesas extravagantes? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. Estas promesas se verán materializadas si trabajamos por ellas. Si trabajamos los 9 primeros pasos, está garantizado que tendremos una experiencia espiritual que será rápida o un despertar espiritual que es lento, y ambos producen lo mismo, un cambio de personalidad lo suficiente para recuperarnos del alcoholismo. Las promesas siempre vienen como resultado del trabajo. Me gustaría leer las promesas nuevamente por 2 razones. Primero, porque me gusta la manera como las leo. Segundo, quiero agregar algunas palabras a ellas, y estas son: cuando tomaba un trago de alcohol, y me refiero a cuando era joven, el alcohol era mi amigo, cuando podía tomar y sentirme un gran bailarín, un gran amante en el asiento trasero de un Chevrolet del 36. Así es como el alcohol me hacía sentir antes de voltearse contra mí y literalmente destruirme. Cada vez que bebía alcohol conocí una nueva felicidad y una nueva libertad. Cada vez que bebía alcohol podía conocer la paz y entender la palabra serenidad. Cada vez que bebía alcohol sin temor, mi temor a la gente y a la inseguridad económica desaparecía. Cada vez que bebía alcohol podía manejar situaciones que normalmente no podía. Cada vez que bebía alcohol repentinamente veía que el alcohol hacía por mí las cosas que yo no podía. Pensemos acerca de esto un momento. No hay ser humano que no busque una sensación de tranquilidad y confort. Algunos lo encontramos en el alcohol, otros en las drogas, otros en la comida, otros en un poder superior a ellos. Yo encontré el mío por años y años en el alcohol. Él hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Me permitió funcionar en lo que era para mí una sociedad normal, mientras crecía. Y cada vez que miro hacia atrás, tengo dudas de si hubiera podido funcionar en esa sociedad sin la ayuda del alcohol. Por años fue mi amigo
y me permitió hacer todas esas cosas que quería. Pero un día se volvió contra mí y empezó a causarme todas esas cosas que siempre temí que sucedieran. Y todas sucedieron por causa del alcohol. Yo no sabía que era un alcohólico. No sabía que no había forma de recuperar esos buenos tiempos. Los últimos años de bebedor los gasté tratando de encontrar la manera de recuperar esos sentimientos que me daba el alcohol, y casi me destruyó y destruyó a los que me rodeaban. Finalmente llegué a Alcohólicos Anónimos y ustedes me dieron los primeros 9 pasos. Los apliqué en mi vida y para mi propia sorpresa encontré que esos 9 pasos me daban todas esas buenas cosas que me dio el alcohol. Ahora sí encuentro en esos pasos lo que me hacía sentir el alcohol al principio. Entonces no tengo que beber para cambiar la manera como me siento, y lo increíble es que estos pasos no se volverán contra mí. Me darán todo lo que me dio el alcohol, pero nada de lo malo. Ahora, si yo no quiero recibir estas promesas, la idea que un trago me hará sentir mejor volverá a mi mente. ¿Por qué recibimos las promesas? Porque hemos ordenado nuestras vidas dentro de lo que Dios propuso para nosotros. Dios quiso que fuéramos el centro, que tuviéramos una mente y que tuviéramos relaciones con las demás personas. Si ustedes lo notan, todas las promesas tienen que ver con la mente, ninguna con el cuerpo. Efectivamente, nos habremos recuperado de una condición desesperada de la mente y el cuerpo al final del paso 9. Si hemos recibido estas promesas, ¿no es esto grandioso? Y si nos hemos recuperado, me pregunto, ¿para qué necesitamos los últimos 3 pasos? Paso 10. Pienso que tan pronto dejamos los primeros 9 pasos, está claro que estamos a mitad de nuestro desarrollo. Ahora entraremos a otro plano de nuestro continuo crecimiento a través de los últimos 3 pasos. Muchas veces estos son llamados pasos de mantenimiento. Esto más o menos nos da la idea de que nos quedamos donde estamos, pero a nosotros nos gusta verlos como pasos con los cuales podemos seguir creciendo el resto de nuestras vidas. Realmente no podemos mantener nada como es. Todo en el mundo está cambiando. Se deteriora o se hace mejor, al igual que un árbol está continuamente creciendo. Cuando deja de hacerlo, empieza a morir. Con nuestras vidas es lo mismo. Tenemos que estar en un plano de continuo crecimiento, y eso es de lo que tratan estos 3 pasos. 2 veces en el libro vi la mención de otra dimensión de vida. Nosotros hemos hablado de las normales 3 dimensiones, la dimensión del espíritu, la dimensión de la mente, y luego nuestras relaciones físicas y sociales con el mundo, y todo lo que hay en él. Podemos ver que los primeros 9 pasos nos regresaron a esas 3 dimensiones. Regresemos por un momento a la página 8 del libro, donde hace referencia a esa otra dimensión. Bill dice: pronto sería lanzado como una catapulta hacia lo que doy en llamar 4ª dimensión de la existencia. En otras palabras, una dimensión más allá de las normales 3. En la página 23, donde habla de la experiencia espiritual, nuevamente habla acerca de la 4ª dimensión. El hecho grande